Made in Spain, el programa de los exportadores hecho en España, con Marta Fajardo y Lola Funchal. Saludos, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este Made in Spain tan especial. Especial por el entorno en el que lo hacemos, la emblemática y siempre maravillosa Casa de América de Madrid. Y especial también, sin duda, por la temática que tratamos. Una materia que invita a soñar con unas ciudades más intuitivas, mejores, más eficientes energéticamente, más sostenibles, económicas, cómodas y atractivas para sus habitantes y, sobre todo, muy tecnológicas. Y es que nos adentramos hoy en el mundo de las Smart Cities o ciudades inteligentes. Por eso hablaremos de conceptos como casa-modo, domótica, edificios de energía casi nula, calidad del aire interior o de suelo que integra instalaciones, también del coche eléctrico. Y hablaremos de contadores inteligentes y de objetivos de la Unión Europea 2020, también de ciudades virtuales y de cómo se puede implicar a los ciudadanos en todo esto. Cada vez son más los servicios innovadores en Smart Cities. Surgen plataformas que permiten contar los kilómetros que hacen los niños hasta llegar al colegio y luego premiarles. Y también aplicaciones con mapas para discapacitados, juegos para los amantes de las bicicletas y geolocalizadores para lograr aparcamientos también para personas con movilidad reducida. De estas y de otras muchas iniciativas les vamos a hablar y vamos a tratar de aclarar nuestro propio mapa de las Smart Cities y de definir hacia dónde avanzan. No hay que olvidar que el 50% de la población mundial vive en las ciudades y será el 75% dentro de 3 décadas. Y además se necesitan soluciones para lograr una mayor eficiencia y sostenibilidad. Abrimos ya nuestro mapa y nuestra hoja de ruta y aparecen nuestros invitados. En primer lugar, el director de Smart Cities en Indra, que es Jordi Marín. Bienvenido, Jordi. Gracias. Bueno, también nos acompaña el director general de Red.es, César Miralles. ¿Qué tal, César? Muy bien, buenas tardes. Gracias. También participa con nosotros el director del grupo Tecmarred, que es Estefan Junestran. Gracias, Estefan. Muchas gracias a vosotros. Y está con nosotros la directora de distribución de electricidad en España de Gas Natural Fenosa, Blanca Losada. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias a todos ellos por venir a esta sala Antonio Machado de la Casa de América de Madrid. Para ellos y para los técnicos del Servicio Exterior de Radio Nacional de España, que hoy nos acompañan, Federico Lasauca y Luis Pendón. Les vamos a pedir un fuerte aplauso. Y ante el micrófono un día más, acompañándoles Marta Fajardo y Lola Funchal. Bueno, pues la primera pregunta que les lanzamos es si comparten esta opinión de que no hay un único modelo de Smart Cities y qué papel debe jugar la historia en su implementación. Yo comparto muchísimo lo que dice el profesor del IES, ¿no? Porque básicamente las Smart Cities tienen que estar al servicio de una estrategia de ciudad, de tu ciudad, de lo que es, de las capacidades que tiene y de cómo va a construir su futuro, ¿no? Al final estamos hablando de tecnología al servicio de la ciudad y de la mejora de la gestión de la ciudad y que responda a los retos de esos ciudadanos. Y la problemática o los retos de esos ciudadanos en cada ciudad, pues seguramente es distinta la de Madrid que la de Medellín o que la de Hong Kong en este momento. Por tanto, las Smart Cities serán distintas en un caso u otro, ¿no? César. Yo creo que también no podemos hablar todavía de un concepto único, una definición de Smart City. De hecho, en este momento está trabajando tanto un grupo especializado en AENOR como la propia red española de ciudades inteligentes y la industria, donde está que se engloba en lo que llamamos la alianza Inercia, donde se están ahora definiendo cuáles son los parámetros que tenemos que tener como mínimo para ser considerados una ciudad inteligente. Pero sí que, lógicamente, dentro de la ciudad inteligente tiene que estar la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia energética y la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, y la orientación debe ser hacia el ciudadano. Cuando hablamos de iniciativas de Smart City, también tiene que aparecer el concepto de interoperabilidad entre las plataformas y las distintas administraciones, apertura de los datos, acceso transparente de los ciudadanos a los datos que generan las ciudades, innovación y ahorros y mejora en la gestión interna de los propios municipios, ¿no? Blanca. Pues yo coincido también con el enfoque del profesor Ricard. Para mí, más que hablar de ciudades inteligentes, a mí me gusta hablar de una gestión inteligente de las infraestructuras y los servicios que necesitan los ciudadanos
básicamente en el entorno urbano, que es, como también decíais vosotras, el mundo hacia el que nos encaminamos. Y en ese sentido es un concepto efectivamente muy amplio que engloba a toda una diversidad de infraestructuras y de servicios y que en buena medida está condicionada por la historia de la ciudad y por su tamaño, por sus características, por su propia idiosincrasia. Para mí es un concepto muy amplio y muy interesante, pero básicamente se traduce en gestión eficaz y eficiente, es decir, gestión inteligente. ¿Está de acuerdo, Estefan? Por una parte estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero creo que se habla muchísimo de tecnología desde el punto de vista de los tecnólogos y de las prestaciones de los servicios y la gestión de los servicios de la ciudad. Creo que es obvio que es una parte, ¿no? Pero creo que muchas veces se olvida porque además incluso la misma red de ciudades inteligentes en España, que es único en el mundo, habla de la necesidad de hacer llegar este mensaje a los ciudadanos. Sí. Creo que al final la gran ventaja de la ciudad inteligente va a ser que los ciudadanos van a poder vivir evidentemente una vida mucho mejor, pero también reconquistar las ciudades, ¿no? Se habla muy poco de arquitectura, muy poco de urbanismo. Si nos imaginamos todas estas plazas donde pasan coches, donde hay unos ruidos, es terrible, que no podemos ni casi cruzar andando, ¿no? Imaginarnos estas ciudades dentro de 15 años o de estas plazas pudiendo vivir de una forma mucho más mejor, ¿no? Sin ese ruido, con mucho menos tráfico, más servicios, podemos trabajar, podemos tomar café en las plazas aquí, incluso en una misma plaza de Cibeles. Yo creo que es el gran reto de las ciudades inteligentes al final. Yo coincido con Estefan, ¿no? Antes lo decía yo también. Yo creo que la ciudad inteligente es la que va a responder al reto de los ciudadanos, por decirlo así, inteligentes, a los ciudadanos que vienen del futuro. Nosotros a veces lo clasificamos como el ciudadano del futuro o el e-ciudadano, ¿no? El ciudadano que viene, que ya lo tenemos aquí, no es el ciudadano que viene, sino que es el que tenemos aquí. Hablaban ¿no? Cuando antes entrevistabais a gente y decía ¿qué entiendes por ciudad inteligente?, etcétera, etcétera. Ha hablado, por ejemplo, alguno de movilidad, ¿no? Un ciudadano con un móvil en la mano hoy tiene una gran capacidad de hacer muchísimas cosas, ¿no? Pues la ciudad tiene que responder a esas capacidades que tiene ese ciudadano en la mano, ¿no? Pues esa va a ser la ciudad inteligente, la que sepa responder a ese nuevo ciudadano que antes comentaba Estefan, que quiere nuevas cosas, que necesita participar, interactuar, que quiere a lo mejor un servicio ahora mismo porque estoy aquí. ¿Cómo le vamos a dar ese servicio? Porque estoy aquí. ¿Cómo voy a coger un taxi de manera distinta? ¿Cómo voy a coger el transporte público? ¿Cómo voy a consumir cómo voy a pagar un parking? Etcétera, etcétera. Todo eso retos de ese ciudadano que ya empieza, pues es un poco lo que vamos a clasificar como ciudad inteligente de futuro, y eso seguramente, como bien decíais vosotras y antes también el profesor del IES, va a ser distinto en distintos lugares del mundo. Por tanto, a lo mejor la tecnología de base puede ser la misma, pero la manera de responder, la estrategia, el reto, si es hacia la movilidad, si es hacia la seguridad, hacia otros temas, va a ser distinto según las distintas partes del mundo en las que nos encontremos. Bueno, la segunda pregunta la planteábamos como creen que las ciudades de España están vertebrando este modelo de Smart Cities, pero yo creo que también hay que hacer hincapié y hagan esa reflexión al oyente en la fotografía de cómo imaginamos esas ciudades que ya están aquí. ¿Cómo lo imaginan? No sé quién quiere empezar. Yo creo que se ha apuntado ya algo, ¿no? Pues ciudades con menos ruido, menos contaminación acústica, medioambiental, ciudades donde el ciudadano con un teléfono, con un dispositivo móvil inteligente puede acceder a muchos de los servicios que le ofrece la ciudad, es decir, desde el punto de vista también administrativo, una solicitud de un documento administrativo, pues a través del móvil o de la tableta, buscar un aparcamiento. Es decir, luego hay otro tipo de servicios que no afectan directamente al ciudadano, pero sí que suponen una mejor gestión para la ciudad. Por ejemplo, si uno va caminando y las lámparas, las bombillas son inteligentes y se van regulando en función del tráfico, pues eso el ciudadano pues en parte no lo va a notar, pero la ciudad sí, y la ciudad es la que se va a beneficiar en un ahorro energético y una mejor gestión. O si, por ejemplo, la recogida de basuras pasa solamente cuando los containers están llenos, pues supondrá pues que las rutas de los camiones estarán estarán optimizadas, habrá menos tráfico y eso generará un ahorro también para la administración. Es decir, que no solo ya el entorno de la ciudad menos contaminante, sino también de mayor acceso a servicios a través de dispositivos móviles y un ahorro también para la propia ciudad.
Y para el ciudadano también, perdón, ¿no? Sí, yo iba a poner 3 niveles. Yo creo que hay el nivel, como bien decíamos antes, del ciudadano, o sea, el que va a impactar directamente en mejorar la calidad de servicios, en la personalización, por ejemplo, de servicios al ciudadano, la capacidad de las ciudades inteligentes en este momento y de las tecnologías y de toda esa capacidad es poder personalizar servicios. Es distinto el uso que hago yo de la ciudad del que haces tú o del que hace el otro, ¿no? Entonces, la capacidad de personalizar los servicios hacia lo que yo hago, distinto a lo que tú haces, va a ser un tema, va a ser una tendencia clarísima. Por tanto, va a ser también la ciudad de los ciudadanos, por decirlo así, con capacidades tecnológicas. Hay el nivel de la administración, que yo creo va a ser fundamental, en el sentido de mejorar la gestión, como decía Blanca antes, ¿no? La gestión inteligente de la ciudad, y por tanto la administración va a poder gestionar mejor y de manera más eficiente la ciudad, con ahorros en luz, en gestión de servicios, etcétera, etcétera. Y después hay una vertiente que seguramente también no tocamos tanto, que va a ser la capacidad de generar nuevas oportunidades y nuevos negocios a la economía local, por decirlo así, ¿no? Ahí va la capacidad de las tecnologías hoy, de las ciudades inteligentes, de generar mucha información, de liberar mucha información y, por tanto, de generar nuevas oportunidades para nuevos negocios, para pymes, para emprendedores, etcétera, etcétera. Además, yo creo que hay visiones distintas, ¿no? Por ejemplo, en España el gran reto es el tratamiento o la gestión de las ciudades existentes dentro de los próximos 10-15 años se va a hacer relativamente poca nueva edificación, sino ahí es mucho más un reto de convertir esas ciudades con mucha historia muchas veces y realmente difíciles de gestionar y mala movilidad, mucha contaminación y pocos servicios y poco estructurado para realmente tener una estructura idónea para una ciudad inteligente en la manera que nos imaginamos. Allí hay un reto grande, ¿no? Donde se está haciendo muchísimo, pero quizá no los grandes proyectos que se hacen en otras ciudades europeas, en otras ciudades del mundo, sino cada ciudad aquí lo hace de su manera porque tiene necesidades muy específicas. Puede ser uno que tiene mucha necesidad de gestión de agua, otro de tráfico, otro de ruido, otro de turismo. Cada uno hace lo suyo y creo que es muy bonito porque no creo que hay una respuesta, un modelo único, sino hay una diversidad y también es lo bonito del concepto de ciudades inteligentes, que es un concepto paraguas donde todo el mundo puede identificarse y hacer sus partes y no vamos a llegar nunca a una ciudad inteligente final, ¿no? Y por otro lado, creo que hay un reto grande también en otros países latinoamericanos, sobre todo, donde quizá hay más crecimiento y hay necesidad de crear nuevas ciudades o nuevas partes de las ciudades, nuevo urbanismo, y ahí el reto de la ciudad inteligente es muy distinto y se debería, entre comillas, atacar o acercarse de otra forma. Blanca. Bueno, un poco al hilo de lo que comentaba Jordi, efectivamente, yo creo que todo este fenómeno tiene mucho de oportunidad en un sentido colectivo y en un sentido amplio, pero de oportunidad que además es necesaria. Yo no veo el futuro a medio plazo de gestión eficaz y sostenible de una ciudad si no es mediante la incorporación de esta nueva concepción y de la nueva tecnología. Y eso yo creo que, salvando las diferencias evidentemente de desarrollo y de nivel de crecimiento en los distintos lugares del mundo, es una realidad que es global. Bueno, pues aquellos entornos, aquellas ciudades donde se puedan desarrollar este tipo de capacidades, conocimientos y habilidades, sin ninguna duda van a estar como entornos económicos y sociales con mejores condiciones para poder competir en el mundo global al que estamos. Entonces, es verdad que en entornos como las ciudades españolas en estos momentos no hay mucho crecimiento cuantitativo, pero sí creo que tenemos una oportunidad de oro de desarrollar estas capacidades para aprovecharlas aquí porque lo necesitamos y para posibilitar el desarrollarlas en otros entornos en el mundo cada vez más enlazado y cada vez más conectado en el que nos estamos moviendo. Bueno, según el índice de ciudades inteligentes, Cities Motion, que valora 10 parámetros, entre ellos economía, capital humano, planificación urbana, Tokio es la primera ciudad del mundo en inteligencia tecnológica. Así lo explicaba Pascual Berrone, también profesor del IES, que estuvo en este programa.
Escucha. La ciudad de Tokio destaca fundamentalmente por su capital humano, y simplemente para dar un dato de referencia, la población mayor de 15 años, el 41% de esa población tiene algún tipo de formación, de formación superior. Hay más de 100 universidades en la ciudad de Tokio. También destaca en transporte, por ejemplo, una ciudad donde casi el 90% de los traslados diarios se hacen utilizando el transporte público. Es difícil encontrar una ciudad que tenga ese nivel tan alto de utilización de transporte público. Según ese ranking, por cierto, las 5 primeras ciudades más inteligentes son Tokio, Londres, Nueva York, Zúrich y París. Barcelona aparecería la primera ciudad española más inteligente en el puesto 51 y Madrid en el 52. I wanna party till the morning sun, and I know I'm not the only one. DJ Felly Felly, you could be more sexy than you are already. Oh baby, give me some. If you wanna be forever young, let me know I'm not the only one. Let's ride. Una de las consultoras líderes de nuestro país lo es también en la gestión y desarrollo de Smart Cities. Nos referimos a una empresa española de dimensiones casi estratosféricas, con más de 40.000 profesionales y presente en casi 140 países del globo. Indra ofrece servicios globales para el desarrollo de las Smart Cities, y para hablarnos de cómo ir estableciendo la ruta de las Smart Cities y de las necesidades que hay, está con nosotros Jordi Marín, director de Smart Cities en esta firma española, en Indra. Bienvenido de nuevo, Jordi. Gracias. Ustedes. Bueno, nada más ver la web de su empresa, leemos a todo color, podríamos decir, ciudades inteligentes, respuesta a nuevos retos globales. La primera pregunta, ¿cuáles son esos retos? Yo diría que, y antes lo comentábamos un poquito, ¿no? Yo diría que esos retos son los retos de ese ciudadano un poco modelo, ¿no? Ese ciudadano del futuro, ¿no? Ese ciudadano que hiperconectado, ¿no? Ese ciudadano que tiene un móvil en la mano y tiene una gran capacidad de hacer cosas con ese móvil, un ciudadano participativo, proactivo, innovador, emprendedor, ¿no? De ese ciudadano que lo podríamos clasificar de esta manera, pues la ciudad tiene que responder al reto de ese ciudadano. Y a la vez a otros retos globales, como son la sostenibilidad, ¿no? Pues que es un reto que nos hemos marcado entre todos y por tanto las ciudades tienen que responder a ese reto para ser más eficientes con sus recursos en el futuro. Y yo diría que el otro gran reto es la competitividad de la propia ciudad en el mundo, ¿no? Las ciudades cada vez más, o en su ámbito regional o mundial, compiten entre ellas. Por tanto, las ciudades tienen que competir y por tanto tienen que desarrollar a su ciudadano, mejorar la calidad de servicios, dar más oportunidades a sus empresas locales y a la vez gestionar mejor, de manera mucho más eficiente, sus recursos y sus capacidades, ¿no? Yo creo que esos son los retos a los que la ciudad inteligente tiene que dar respuesta. Bueno, ¿y cómo se puede implicar al ciudadano? Porque acabamos de escuchar en Tokio el nivel de estudios y preparación que tienen los ciudadanos japoneses. Eso nos obliga también a los nuestros a tener esa preparación y a tener unos recursos, ¿no? Yo creo que hoy ya están aquí, ¿no? O sea, hoy cualquiera de nosotros ya tiene, insisto otra vez, ¿no? Tiene un smartphone en la mano y seguro que hoy muchos de nosotros ya lo utilizamos para hacer multitud de cosas que a lo mejor ahora si nos pusiésemos a contar seguramente serían muchas de ellas. No solo necesitamos formación, que también necesitamos conocimiento y formación y ese es un reto de futuro para todos, ¿no? Mejorar las capacidades, la educación y el conocimiento de nuestros ciudadanos, pero ya desde hoy ya tenemos capacidades y nuestros ciudadanos ya son inteligentes, por decirlo así, ¿no? Y por tanto hemos de responder a ese reto de esos ciudadanos que piden, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, haces una transacción con el banco y a lo mejor ya la haces con tu móvil, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer yo una transacción con mi administración ya en mi móvil, ¿no? Antes César lo comentaba. O por qué, si yo estoy aquí en este momento y quiero tener unos determinados servicios, ¿por qué no los puedo tener? Cuando a lo mejor en servicios privados eso ya es posible, ¿no? Pues en servicios públicos también. O si quiero pagar con mi móvil un transporte público, o si quiero combinar distintos servicios y que me den un descuento, por decirlo así, ¿no? Como lo hago a lo mejor en un servicio privado, ¿por qué no lo puedo hacer? Y ya los ciudadanos eso ya lo hacen de por sí, ¿no? Sin necesidad, por decirlo así, de una alta formación universitaria, sino porque los ciudadanos van cogiendo la tecnología, van evolucionando con esa tecnología y van evolucionando con esas capacidades. Eso quiere decir mejora de servicios, quiere decir mayor capacidad de interacción con los distintos servicios, mayor capacidad de participar, ¿no? Y de involucrarse, ¿no? Los ciudadanos cada vez son menos pasivos,
son muy proactivos, ¿no? Son emprendedores, son innovadores, quieren participar y hacer cosas. Y por tanto hemos de responder a esas capacidades. Se va avanzando en el desarrollo de las Smart Cities, la ampliación del concepto. ¿En qué punto exacto cree que estamos ahora mismo? Yo creo que a nivel conceptual, a nivel de las capacidades incluso tecnológicas, lo que es la tecnología hoy que puede dar respuesta a esos retos que vamos planteando, ya están muy maduras, por decirlo así. El concepto, aunque es verdad que el concepto es distinto según donde lo apliquemos y aún nos falta llegar a una estandarización, pero yo creo que hay bastante consenso en lo que podrían ser los componentes básicos de una ciudad inteligente. Hay bastante consenso o capacidades y maduración, por decirlo así, de las tecnologías que dan respuesta ya a esos retos. Nos falta, yo creo, la capacidad de implantarlo integralmente, ¿no? Hemos sido capaces de hacer muchas implantaciones en el mundo, por ejemplo nosotros como empresa, pues en ámbitos de lo que se llaman verticales, pues en el ámbito de movilidad, en el ámbito de seguridad, en el ámbito energético, en el ámbito de relación con el ciudadano, pero tenemos aún pocos proyectos con una capacidad integral, de transformar integradamente la ciudad. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos implantando en La Coruña, que es un caso emblemático a nivel español, pero a nivel mundial, porque es de las primeras ciudades que ha sido capaz de implantar, que está siendo capaz de implantar lo que se llama una plataforma urbana, que es la capacidad de gestionar integradamente mi ciudad con mucha información, etcétera, etcétera, que es uno de los grandes cambios de paradigma que nos trae la ciudad inteligente. Yo creo que es ahí donde aún nos faltan más casos de uso, más implantaciones que nos permitan ver realmente el cambio que supone la ciudad inteligente para el ciudadano, ¿no? ¿Eso lo hacen paralelamente con la Administración o cómo es? ¿La Administración recurre a ustedes a la Administración? En este caso, pongo el caso de La Coruña, que es el más cercano. El caso de La Coruña decide, ¿no?, estratégicamente situar La Coruña como una de las Smart Cities referencia a nivel global. En este caso recibe recursos europeos para poderlo hacer y licita lo que es el concepto, este concepto que yo decía que es de plataforma urbana, que lo que quiere decir es la capacidad de integrar toda la información del pulso de todo lo que está pasando en la ciudad, ¿no?, desde todos los dispositivos y elementos que dan información de la ciudad, integrarlos en una única, por decirlo así, gran base de datos, ¿no?, Big Data que se llama técnicamente, que permite explotar toda esa información, integrarla, información heterogénea de distintos ámbitos para poder tomar decisiones y mejorar la gestión de la ciudad y dar mejores servicios, ¿no? Pues eso, La Coruña lo que hace es licitar, por decirlo así, en un concurso abierto a muchísimas empresas para que construyan esa plataforma urbana. En este caso pues tuvimos la suerte de ser los ganadores. Indra, con un conjunto de empresas locales y con la Universidad de allí de La Coruña, pues hemos sido los que ganamos y estamos implantando un caso de referencia que creo que casi global, porque yo conozco muy pocos casos en el mundo que estén haciendo ese tipo de cosas. Indra ofrece un enfoque global de Smart Cities, un modelo organizativo completo. ¿En qué grado pueden surgir disfunciones entre las distintas iniciativas ofrecidas dentro de las Smart Cities? No, aquí un poco el reto, y volviendo atrás un momento, estamos muy acostumbrados, la gestión de las ciudades, estamos muy acostumbrados a ser muy verticalizada, lo que se llama por silos, ¿no? Las ciudades funcionan mucho, pues los que llevan la movilidad, los que llevan la seguridad, los que llevan la energía, los que llevan los servicios urbanos, los que llevan la relación con el ciudadano, etcétera, etcétera. Está muy, por decir, muy aislado cada uno de esos compartimentado. ámbitos, muy compartimentado, ¿no? Aquí el reto es un poco lo que os decía que La Coruña está intentando resolver, y yo creo que muy bien resuelto, que es romper esos silos y tener una gestión y una capacidad de visionar la ciudad de manera integrada, que es lo que puede también dar respuesta a ese ciudadano que antes comentamos, ¿no? Al final el ciudadano no es hoy solo soy movilidad, o hoy es energía, o hoy es residuos urbanos, ¿no? El ciudadano tiene vida en la ciudad por todos los ámbitos y yo he de ser capaz de responderle de manera integrada, ¿no? Y yo creo que es ahí donde está el gran cambio de paradigma de las ciudades inteligentes, y es lo que nos acaba de faltar y que estamos construyendo entre todos. ¿Es el único caso en España? Comenta. No, ahora ya actualmente hay más ciudades que lo están haciendo. Es la más veterana, por decirlo así. Es la primera que licitó una plataforma urbana de ese tipo. Después han ido a la zaga, por decirlo así, tanto Madrid, Barcelona, Valencia, Santander, y ahora vienen un grupo importante de ciudades que están en el mismo camino, ¿eh? Yo diría incluso que a nivel español es líder en el mundo, ¿eh? Porque este concepto de plataforma integrada, de cambio integrado, etcétera, etcétera, es un concepto muy aquí. Las implantaciones que está viendo aquí no las estamos viendo en otros lugares del mundo, ¿eh? ¿Y ese ciudadano qué percibe, por ejemplo, en Coruña? El impacto del ciudadano,
por eso también antes hablábamos de esos 3 niveles, ¿eh? O sea, hay un impacto en gestión de la ciudad, del gestor, del alcalde y los gestores de la ciudad, en mejorar la eficiencia, la capacidad de tomar decisión, etcétera, etcétera. Hay un impacto en el ciudadano, que os decía yo, en esa capacidad de darle un servicio más personalizado e integrado, ¿no? Pues el ejemplo típico. Yo soy un usuario intensivo en transporte público, ¿no? Y tú no, ¿no? Tú eres más usuario de privado. Es nuestro caso, Marta. Sí. Por ejemplo, ¿no? Pues ¿por qué no me pueden incentivar a mí? Como puedo tener esa capacidad de saber la información, ¿no? De tener la información y de aprender de mi comportamiento, que es distinto al tuyo, me pueden incentivar a mí de manera distinta que a ti, que estás utilizando el transporte privado, ¿no? Por ejemplo, bonificarme a mí el transporte público. O, ¿por qué no? Si yo soy un usuario intensivo de museos, ¿no? No sé, de museos, etcétera, etcétera, y van viendo, ¿no? Que yo voy entrando en los museos cada fin de semana, etcétera, y tengo un comportamiento determinado, tengo capacidad de tener información para a lo mejor darme un mix. Mira, pues oye, ¿por qué no has pensado de hacer además, etcétera, etcétera? O si reciclo mucho, imagínate que voy con mi móvil a tirar la basura y detecta que yo reciclo, etcétera, etcétera, y me bonifica, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué puedo llegar a hacer? Mejorar la calidad de servicio, personalizar esa capacidad de servicio y de dar respuestas de manera mucho más integrada y participativa, ¿eh? O sea, empieza una relación distinta del ciudadano con la administración de manera mucho más bilateral, interactiva, ¿eh? Es distinta, empieza una relación muy distinta. Esto que ha comentado serían las famosas commodities, ¿no? Sí, efectivamente. Las adaptando. Bueno, Indra está presente, lo decíamos al principio, en casi 140 países, tiene más de 42.000 profesionales y además están llevando las Smart Cities fuera de nuestro país, por ejemplo, a Latinoamérica, a Oriente Medio. ¿Cómo está siendo esta expansión? Bueno, básicamente, Indra proviene o tiene una gran capacidad global y el core de Indra ha sido siempre la capacidad de integrar información dispersa, heterogénea, etcétera, etcétera. Un poco el ADN de Indra, de donde nace Indra y donde ha sido competitiva en el mundo, es la capacidad de integrar información heterogénea para tomar decisiones. Ejemplos en los que trabaja Indra en todo el mundo, ¿eh? Por ejemplo, en centros integrados de emergencias. El de Madrid es el emblema, ¿no? El CISEM, pero está trabajando en Buenos Aires o en Bruselas, donde tienen los centros de emergencias. O, por ejemplo, ahora en Medellín. O, por ejemplo, pues es la empresa que domina 1/3 del espacio aéreo mundial, ¿no? Para controlar el espacio aéreo necesitas la información del avión, del aeropuerto, de la pista, etcétera, etcétera. Debes controlar mucha información heterogénea y tomar una decisión en microsegundos. Pues esa es la capacidad core, ¿no? Del ADN de Indra. Pues eso aplicado al mundo de las ciudades es un poco la gestión inteligente de la ciudad, la gestión integrada de la ciudad. Pues eso lo estamos exportando a todo el mundo. En Latinoamérica estamos haciendo muchos proyectos en diversos países. Lo que está pasando, y un poco a diferencia de lo que decía antes en España, es que los proyectos, la mayoría, están muy vinculados a verticales, por decirlo así, ¿no? Pues, por ejemplo, en Latinoamérica los grandes retos son movilidad y seguridad, diría yo, ¿no? a grandes rasgos. Medio ambiente también, pero movilidad y seguridad. Entonces, están muy focalizados en esos ámbitos. Por ejemplo, en Europa, pues también nos estamos encontrando con seguridad, movilidad, ¿no? Estamos encontrando no tanto proyectos integrales, sino proyectos muy verticales. Pero bueno, nuestra experiencia, nuestras capacidades que hemos aprendido aquí en España, pues ahora tenemos la oportunidad de llevarlas alrededor del mundo, aprendiendo también de aquellas capacidades importantes que Indra lleva en su ADN para trasladarlas a las ciudades. Bueno, suena muy bien. Yo no me quiero imaginar que falle un ordenador, o no sé cómo lo ha llamado usted, porque puede ser un caos total. Pero bueno, eso es broma aparte. ¿Están notando la competencia en este sector de Smart Cities o son tan pioneros que de momento no les hacen Es verdad que sombra? Indra, y yo creo que nos hemos de enorgullecer, ¿no? Porque es una empresa española y hemos de estar orgullosos de ello. Es verdad que Indra en el mundo es una de las empresas que tiene más capacidades en el mundo de las ciudades para dar soluciones, porque tiene capacidades en todos los verticales. O sea, ya lleva muchos años trabajando en movilidad, en seguridad, en energía, en relación con el ciudadano. Ahora ha incorporado esas capacidades de resolver integradamente el reto de gestión de una ciudad, y por tanto es de las empresas que más offering, ¿no? Que más oferta tiene en todos los campos. Pero es verdad también que nos estamos encontrando tanto empresas globales como pues, empresas grandes que nos estamos encontrando ya en el mundo, y que hay muchas en este momento y cada vez son más, y también estamos empezando a ver capacidad de colaborar con empresas más pequeñas. Hay empresas de nicho, empresas que están resolviendo temas muy puntuales, como decía antes, incluso a nivel local, que tienen capacidades de resolver retos locales con las que podemos colaborar y trabajar conjuntamente para seguir desarrollando nuestras capacidades. Muy bien, pues Jordi Marín, director de Smart City en Indra, ha sido de verdad un placer contar con usted. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
domótica, el desarrollo tecnológico y la búsqueda de la eficiencia energética abren un panorama destacado de oportunidades laborales y empresariales. Lo estamos hablando aquí a lo largo de este programa. Para apoyarlo está entre nosotros una empresa que depende del Ministerio de Industria y Energía y Turismo, se llama Red.es, que sigue muy de cerca la internacionalización de las empresas españolas tecnológicas. Representando a este organismo está su director general, César Miralles. Bienvenido de nuevo. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal va esa internacionalización de las firmas de nuestro país dedicadas a la tecnología? Pues estamos en un sector donde las empresas hablando de las que nacen, de las startups, ya nacen en un entorno global, con una vocación global, con un alto contenido de tecnología que proporciona el vender por Internet o, por ejemplo, en el mundo de las aplicaciones móviles. Por tanto, ya la empresa nace con carácter internacional. Y luego, pues, las grandes tecnológicas españolas, como es el caso de Indra, como es el caso de Iecisa o, por ejemplo, Telefónica, son empresas que están trabajando a nivel internacional muy bien y están desarrollando grandes proyectos fuera de España, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos un sector muy internacionalizado, ¿no? Por lo que estamos viendo en este programa, realmente las Smart Cities ofrecen un importante campo de trabajo para nuestros empresarios y emprendedores, ¿no? Sí, es una oportunidad enorme, no solo para empresas como Indra o Telefónica, que tienen sus plataformas de gestión de las ciudades, pero también para, por ejemplo, startups o jóvenes que con los datos que se van a ir poniendo en abierto por parte de las ciudades pueden generar también nuevos servicios y nuevas aplicaciones y también, por tanto, genera emprendimiento local. Hay una oportunidad enorme, estamos empezando a ver el desarrollo de las ciudades en España, se están haciendo proyectos piloto en este momento, se está trabajando también en la estandarización de las soluciones y de las plataformas y, por tanto, nos quedan 3-4 años de gran expansión de proyectos de inversión en TICs y donde el Ministerio también quiere apoyar de manera contundente, ¿no? Estamos trabajando en un plan de Smart Cities que se presentará en breve con un apoyo financiero a las ciudades que emprendan iniciativas, no proyectos, sino iniciativas de Smart City integrales creemos que es uno de las fuentes de crecimiento del negocio en los próximos años. Nos quedan, dice, 3-4 años de gran expansión. Yo no sé si hay algún cálculo hecho de cuántos puestos de trabajo podrían obtenerse con la implementación de este concepto. Es muy difícil de establecer, porque en un proyecto pues trabajan empresas pequeñitas con grandes. Es difícil establecer un número de empleos por volumen de inversión. Pero sí que estamos hablando de que la facturación puede crecer entre el 20 y el 30% en los próximos años. Bueno, hablemos de iniciativas concretas que desarrolla Red.es. Cuéntenos. Pues Red.es hasta ahora es conocido, tiene un nombre y un prestigio acumulado de los grandes proyectos de los ministerios, sobre todo en el ámbito de la justicia, de la sanidad y de la educación. Es decir, la receta electrónica, el expediente judicial electrónico, la tarjeta única sanitaria, la conectividad y lo que era la tecnología aplicada a la escuela, pero cada vez más estas áreas, pues sobre todo sanidad y educación, siguen teniendo una gran importancia en las próximas inversiones de Red.es, pero se abre camino otras líneas como son Smart Cities, que al final es apoyo a las ciudades para implementar proyectos tecnológicos, también la formación TIC para el empleo, que tenemos una bolsa de parados jóvenes donde la formación TIC puede ser una gran solución para ellos, y también el apoyo a las pymes. Las pymes necesitan un impulso para adoptar de manera inteligente y eficiente las tecnologías de la información y comunicación en diferentes ámbitos, tanto en la relación con sus clientes, en la gestión de sus stocks, en el uso de las redes sociales, en la implantación de soluciones en cloud. Si todavía la pyme, sobre todo hablamos de empresas que tienen menos de 4 empleados en el 80% de los casos, y donde a veces parece un mundo muy complicado y requiere un cambio muy drástico en la gestión de los negocios, y ahí es donde Red.es va a tener, junto con Smart Cities, Educación y Sanidad, un punto muy fuerte. Ayudar a la pyme en la transformación tecnológica
de los próximos años. Bueno, y acaba de haber una nueva iniciativa, ¿no?, que el Ministerio de Industria acaba de destinar casi 21 millones de euros para mejorar la red wifi en el sector hotelero. ¿Esto es algo demandado? Sí, esta semana decimos que mandamos en el Boletín Oficial del Estado, porque el lunes se han publicado 2 convocatorias, esta de 18 millones para ayudas a pymes para adoptar soluciones de comercio electrónico, incluye también una parte de formación en todos los aspectos legales, de normativa, de marketing, de protección de datos, es decir, una formación integral al empresario, al pequeño y microempresario, y también el coste de la solución, de la implantación. Y también hemos publicado esta semana una ayuda para hoteles, porque las estadísticas, bueno, y todos nos enfadamos mucho cuando perdemos la conectividad en un hotel. La conectividad es un servicio esencial de un hotel. Casi el 30% de los encuestados dice que si un hotel no tiene conectividad no iría a ese hotel, y un 50% no repetiría si tiene algún problema con conectividad. Son proyectos importantes, son costosos para los hoteles, y en un momento en el que la financiación escasea, la financiación privada, pues hemos pensado, en base a este diagnóstico de lo importante que es la conectividad, ayudar a los pequeños establecimientos hoteleros a mejorar sus conexiones wifi en todo el hotel para mejorar sus servicios. Y en una fase posterior también lanzaremos otro tipo de ayudas para que utilicen herramientas de gestión aprovechando esa mejor conectividad. Es decir, que son proyectos concretos que se han publicado ya en el boletín y que están a disposición de las pymes que necesiten este tipo de ayudas. Y luego tenemos otras iniciativas concretas, como es el portal de Vendes en Internet, que es un repositorio de información y material para emprendedores y empresas que quieran vender por Internet, información de todo tipo. Hacemos talleres y seminarios en comercio electrónico para empresas, y bueno, y otras iniciativas que se ocuparía mucho tiempo si las explico todas, ¿no? Pero tenemos muchas iniciativas y están todas además en la web. Lo dejaremos para otros programas mejor. Y no solo para grandes ciudades, sino para pequeñas, o sea que no hay distingo a la hora de las ayudas, me refiero. Estas ayudas que he comentado son a pymes, son a empresas pequeñas. Da igual de Madrid como que de Toledo o de, sí, o de Cáceres. En general son proyectos nacionales, pero es verdad que dado que nosotros trabajamos con fondos comunitarios, las inversiones van sobre todo a las regiones menos desarrolladas. Entonces siempre tenemos mayor cupo para las solicitudes, por ejemplo, en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o Galicia, que son las regiones, si lo miramos en términos de PIB per cápita, las que se consideran que están menos desarrolladas en términos de producción per cápita. Por eso, en esas regiones donde tenemos la mayor parte de nuestras inversiones. Por ejemplo, Andalucía tiene alrededor del 60% de nuestros proyectos en los próximos 2 años. Porque es la región que más necesita el apoyo de la Unión Europea en estos términos. Bueno, ya se está preparando FICOD 2014, es un foro internacional de contenidos digitales que va a tener lugar en Madrid. ¿Qué esperan ustedes de este foro? Pues muy ilusionados porque llevamos 2 años sin tener FICOD, el sector lo demandaba, es decir, todas las sectoriales, por ejemplo, del mundo del videojuego, del mundo del cine de animación, de la música, de las aplicaciones, necesitaban tener un evento global que integrase a todas las partes que componen el sector de los contenidos digitales, y 2 años después de un análisis y un diagnóstico con la propia industria, donde hemos pensado y hemos sido transparentes y hemos intentado cambiar FICOD para mejorarlo, y en este caso ya llega con aires renovados. Y el aire renovado es que no solo es un congreso, que era lo que era lo habitual, un congreso donde había algunos ponentes de prestigio y se hablaban de temas y de tendencias. Ahora hay 3 focos nuevos muy importantes. El primero es el talento. Tenemos que atraer a los jóvenes a este sector. Es un sector con gran potencial de crecimiento. Tenemos mucho talento en España. Los centros formativos y la formación ha mejorado muchísimo y tenemos instituciones punteras a nivel internacional, por ejemplo en el mundo del desarrollo de videojuegos. Es un sector serio, es industria, genera empleo estable, genera innovación, y queremos llevar jóvenes al evento para que vean personas también jóvenes que son capaces de en una película de Pixar ser el responsable de los efectos especiales, ¿no? Y son españoles y son jóvenes,
Queremos que en vez de pensar en un futbolista, vean en un desarrollador, en un especialista en efectos especiales como el reflejo en el que mirarse. Eso es una cosa nueva dentro de FICOT. La segunda es la financiación. Queremos que también haya ronda de financiación, atraer a los inversores internacionales, pero también nacionales. La banca tradicional ha estado lejos de este sector por no entenderlo posiblemente, por no ver las garantías y los tangibles que suele exigir, y por tanto también pensamos que es un momento para acercar al inversor español y a la banca española que conozca los ejemplos de éxito y casos de empresas con gran rentabilidad y con una visibilidad internacional impresionante, para que apuesten por este sector y faciliten el crecimiento del mismo. Y en tercer lugar, una feria donde pues habrá expositores y donde se podrán establecer un networking de toda la industria, donde empresas pues puedan encontrar un potencial socio, un potencial proveedor o un cliente. Bueno, se habla mucho de soluciones empresariales en la nube. Primero, ¿qué son? Y si se están logrando las expectativas que se ha creado alrededor de este concepto. Pues sí, yo creo que es verdad que estamos hablando de un concepto que conocemos desde hace 2 años, 2, 3 años, no más. Lo que sí que vemos es que hay una creciente virtualización de los centros de datos, hay una adopción generalizada del uso de múltiples dispositivos, donde hay una gran expectativa por nuevas aplicaciones para poder utilizarlas en cualquier momento y desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo, y esto solo se consigue con el cloud. El cloud, además, para pequeñas empresas que no tienen capacidad de inversión, supone una salida, la única salida, diría yo, para poder tener servicios de calidad a un coste razonable, pensando en estas microempresas de menos de 4 empleados, que son la mayoría de empresas en España, más del 80%. Sí que la adopción en España requiere de un empujón, y por eso la Agenda Digital para España habla del cloud, establece como prioridad el modelo cloud frente a otro modelo, que es el standalone, solución standalone o solución offline, y hay 2 medidas muy concretas en la agenda que impulsan el cloud en España. Hay una medida de oferta que hemos presentado el lunes en Sevilla para desarrolladores de soluciones para financiar desarrollos en modo cloud, y un programa de 4,5 millones de euros para empresas desarrolladoras, y otro programa que estamos ahora trabajando junto con la Comisión Europea para que cumpla con la normativa en materia de competencia, de ayudas por 135 millones de euros, ayudas para que las pymes financien o integren soluciones cloud en su negocio. Sí. Bueno, pues no sé, quería decir algo. Sí, además cuando uno ve las últimas, el cloud, por ejemplo, todo el mundo conoce Dropbox valorada en 10.000 millones de dólares, Google Drive, iCloud, ya las soluciones en la nube, sobre todo las de almacenamiento, están muy extendidas entre el ciudadano normal, y en las empresas también vamos a ver un empujón en los próximos años. César Miralles, director general de Red.es, empresa pública dependiente del Ministerio de Industria. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Made in Spain. Muchas gracias. Seguimos avanzando en este espacio de Made in Spain dedicado a las Smart Cities y realizado desde la Casa de América de Madrid. Y vamos ya con nuestra siguiente entrevista, nuestro siguiente invitado. En el año 2000, un emprendedor y empresario sueco llamado Stefan Hunstrand funda en nuestro país el grupo líder en información y comunicación sobre energía, sostenibilidad y nuevas tecnologías en edificación. Grupo que dirige. Y bueno, pues damos ya la bienvenida de nuevo a Stefan. Gracias por venir a nuestros estudios. Muchas gracias. 15 años lleva ya en España, como decimos, usted es sueco, le gusta nuestro país, ¿no? Me encanta, todo de España está genial, estamos encantados, yo creo que todos los extranjeros nos encanta España, por eso estamos aquí. Muy bien, sí, porque 15 años son unos cuantos, ¿eh? Sí, son muchos años, pero también son años interesantes, ha habido muchos cambios durante estos años que hemos vivido, tanto en el sentido positivo como negativo, pero me quedo con lo positivo. Siempre hay que quedarse con lo positivo. ¿Cómo se le ocurrió formar el grupo Tecmared, que por cierto tiene mucha influencia en Latinoamérica? Sí, tenemos, la razón de crear el grupo realmente no era así desde el principio, sino nosotros empezamos desde hace 15 años
dando información diaria sobre edificios inteligentes, sobre ciudades inteligentes, y a través de un portal que se llama Casadomo, que ya cumple 15 años, pero poco a poco hemos ido creando más portales sobre sostenibilidad en la edificación, sobre ciudades inteligentes, sobre eficiencia energética, etcétera, además de organizar eventos tipo congresos, de generar conocimiento, ¿no? Es un poco los objetivos. Bueno, usted es un convencido de las bondades y de las necesidades de las Smart Cities. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene parte tecnológica que puede ayudar al ciudadano tener una mejor vida, una vida más segura, una vida más cómoda, más accesible, permitir todas estas ventajas, a mí me gustan. Yo creo que es parte democrático también, no solo los que tienen acceso. Antes estaban las ciudades inteligentes o los servicios estos muy limitados a gente con capacidad económica alta. Hoy en día prácticamente cualquiera puede, bueno, cualquiera, que es gratis, crear tu web, crear apps, hacer servicios nuevos para otros compañeros, crear grupos. Es decir, es una herramienta democrática y creo que es importante que tenemos en mente toda esta parte del ciudadano en desarrollo tecnológico, pero la base es la tecnología, pero las ventajas son de los ciudadanos. Ustedes además organizan muchos congresos, muchas actividades sobre las Smart Cities. Antes comentábamos el Congreso de Energía Casi Nula. ¿Hay tanta demanda realmente de estos temas? ¿Se llenan sus actos? Hay muchísima demanda de conocimiento e información sobre estas temáticas. El problema es que a nivel político se deciden objetivos de conseguir edificios de energía casi nula. Es decir, en Europa en 2020 todos los edificios de nueva construcción o rehabilitación tienen que ser de consumo de energía casi nula. No lo sabe prácticamente nadie, excepto los profesionales. Pero eso es un enorme reto y hace falta dar conocimiento porque cada país es único. España es un país único que por sus condiciones climatológicas, por su estructura social, cultural, etcétera. Entonces, hay muchísima demanda de este tipo de información. Nosotros estamos más acostumbrados históricamente en nuestro grupo de dar información online, pero el hecho de estar hace 3-4 años dando información presencial, fomentando el networking, el conocimiento y los contactos entre las personas de forma física también es una gran ventaja adicional. Bueno, en las jornadas que mencionas se aborda, por ejemplo, la difusión del aire, la calidad del aire interior, el suelo integrador. ¿Qué es lo que más le llama la atención del conjunto que abarcan las Smart Cities, más allá de la gestión de edificios? Yo creo que lo que más me gusta, siendo arquitecto de profesión, es un tema que no se habla demasiado. Yo creo que la parte física de la ciudad, hay muchos retos. Se habla muchísimo de los servicios que evidentemente son necesarias y importantes de gestión de agua, energía, etcétera, movilidad. Pero son realmente las ventajas que puede traer este Smart City para el ciudadano que vive en estas ciudades. Hace las ciudades, si quieres, más accesibles, mucho más divertidos, nuevos retos en las ciudades que yo creo que no nos podemos imaginar cómo pueden ser nuestras ciudades dentro de 15 años, pero más habitables, más verdes, una calidad de aire exterior amable, agradable, y yo creo que es lo que más a mí me interesa en ese sentido. Ustedes ofrecen varios portales como Casadomo, dedicado a los edificios. Usted, como arquitecto, ¿cómo es el edificio inteligente en el contexto de las Smart Cities? Hoy en día la edificación consume alrededor del 40% de toda la energía en la ciudad. Es muchísimo y es el sitio y lugar donde dedicamos más tiempo durante nuestra vida, ¿no? Entonces, es clave, es crítico el edificio. Hay grandes cambios en los edificios ahora, porque antes, o históricamente, los últimos 50, 60 años, con el funcionalismo, hemos dividido edificios en vivienda, oficina, hotel, zonas de transporte, etcétera. Lo que pasa ahora es que trabajamos en todos los sitios. Hemos oído aquí antes, trabajamos en los hoteles, trabajamos en nuestras oficinas, en nuestras casas, en todos los sitios, en la calle, vamos contestando emails en el taxi. Es decir, el cambio de los edificios es un reto enorme que tiene que responder ese desarrollo con las necesidades del conjunto de las ciudades inteligentes, y es un gran reto para los arquitectos y todos los profesionales que trabajan con la edificación y la ciudad.
Bueno, ¿y hasta dónde podemos llegar en domótica, en integración de servicios y eficiencia o eficiencia? Domótica, entendido como la automatización y el control del edificio, solo ha empezado. La tecnología tiene 30, 40 años en sí misma, como muchas otras tecnologías. Ahora el reto es integrar todas estas tecnologías dentro del edificio, combinar el control de la energía con el control de la iluminación, el clima, el acceso, la seguridad. La integración de todos estos servicios y estas tecnologías es el reto ahora para ahorrar energía, mejorar la accesibilidad para personas con problemas de movilidad o discapacidad intelectual o física, etc. Y es el gran reto la integración tecnológica en los edificios. Y integrando tecnologías se llega a lo que son los edificios inteligentes. Integración tecnológica en los edificios, uno de los grandes retos que usted destaca. ¿Y hasta dónde podemos llegar en domótica? En esa integración ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pues yo creo que el límite que pone nuestra fantasía, ¿no? Y lo que nos podemos imaginarnos. Yo creo que lo mejor para entender hasta dónde podemos llegar es ver o leer estos libros futuristas, porque los autores son muy buenos en dibujando esa imagen del futuro que muchas veces los tecnólogos no somos, o artistas, no somos capaces de imaginar, pero todos estos libros sobre el futuro, que con una casa totalmente automatizada, eso no significa que controla nuestra vida, pero no tenemos que dedicar nuestra vida a controlar el clima, controlar la iluminación, controlar que hemos fichado para entrar en el edificio, controlar todo eso. Es decir, nos libera y nos libera tiempo y nos permite hacer cosas que yo creo que al final son más interesantes y más divertidas, etcétera. Ya sabe que este programa destaca la labor internacional que hacen nuestras empresas. El grupo Tecmared está presente fuera de España, también en estos actos. ¿Dónde tiene mayor influencia? Influencia en nuestros portales, lo que se mide en influencia es el tráfico, ¿no? Usuarios. La mayoría de nuestros usuarios vienen de España, alrededor del 50-60%, pero depende también qué portal, porque un portal como Smart City, que habla de ciudades inteligentes, que es el tema de hoy, tiene un tráfico a lo mejor de 40-45% de Latinoamérica, y allí sobre todo países como México, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, genera mucho tráfico, hay mucho interés allí por conocer todo lo que se hace tanto en España como fuera de España en el sentido de Smart Cities. Y usted, como experto en la materia, ¿qué le parecen estas startups y sobre todo estas apps o aplicaciones que están surgiendo? ¿Le gustan? ¿Le parecen prácticas, originales? No creo que se pueda generalizar, ¿no? Yo creo que es positivo que se haga cosas. Luego, el que tiene que decidir que si una app es útil o bueno o tal, es el mercado, ¿no? Los usuarios, que si se empieza a utilizar una app y se sigue utilizando esa app o esa aplicación, esa solución de Smart City, es porque es útil. Ahorra energía, ahorra tiempo, ahorra dinero, ahorra tu acceso a la administración público, en ese sentido que a mí súper positivo, yo creo que es fantástico. Además España es un país muy creativo, con una enorme capacidad de desarrollo y tecnológico y gestión y que tiene un gran futuro. Pero como hemos ido aquí antes, no tiene que ser solo las empresas españolas que genera y crea desde España, sino se puede generar y crear conocimiento y I+D+I, productos, y luego colaborar con muchas empresas locales en cualquier parte del mundo. Bueno, le íbamos a preguntar ahora por nuevos retos a los que tiene que enfrentar ya no las Smart Cities, sino su propio grupo, el grupo Tecmared, que nos ha dicho que reclaman sus servicios y su información desde México o Venezuela. No sé si quiere destacar alguno. ¿Dónde miran ustedes ahora para seguir creciendo? Nosotros miramos todos los días, creo que estamos mirando para mejorar, por un lado, todo lo que hacemos, porque hacemos dos cosas principales. Hacemos portales de Internet, 4 portales, y hacemos eventos profesionales. Y en ambas partes intentamos hacer esas cosas mejor, evidentemente mejorar muchísimo nuestros portales. Ahí estamos apostando por introducir nuevos contenidos. Nosotros en los portales, por ejemplo, Smart City, publicamos todos los días 5 o 6 noticias, artículos,
artículos, entrevistas, vídeo. Es el reto de todos los medios de comunicación, llegar más a la gente, combinar esto con las redes sociales, es interactuar más con los ciudadanos, con los que nos leen, y eso es un gran reto. Y luego en los eventos pues también llegar haciendo retos interesantes, y no solo proporcionar información, sino nosotros nos hemos puesto como meta y objetivo ser un grupo que genera conocimiento, que sea un lugar donde la gente pueda acudir para aprender, para compartir información y realmente generar nuevos conocimientos, porque hace falta. Parece que todo está hecho, ¿no? Pero yo creo que hemos visto 1, 2 o 3% de lo que se va a llegar a hacer los próximos 10 años en el tema de Smart Cities. Bueno, pues Stefan Hunestrand, fundador y director general del grupo Tecmarred, enhorabuena por el trabajo realizado y suerte con lo que pueda venir, y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gas Natural Fenosa es un grupo multinacional español, líder en el sector energético, presente en 25 países, que ofrece además servicio a cerca de 20 millones de clientes. La contribución de esta empresa a las Smart Cities, sociedades inteligentes, se remonta ya a hace algunos años. Vamos a hablar con Blanca Losada, directora de distribución de electricidad en España y presidenta de Futurred, sobre el reto que tiene por delante Gas Natural Fenosa de convertir las redes eléctricas en inteligentes y qué va a significar para el ciudadano, para la sociedad en general. Blanca Losada, bienvenida otra vez. Hola, muchísimas gracias. La red eléctrica española ha permanecido casi igual durante un siglo. Evolucionamos hacia redes eléctricas inteligentes. ¿Qué son? Eso es una muy buena pregunta. Porque yo creo que en general el ciudadano es muy poco consciente de una infraestructura como es la energética en general y la eléctrica en particular, porque ve los beneficios. Si os fijáis, los niños desde que son muy chiquititos están acostumbrados a un milagro cotidiano, que es que tú le das al interruptor y la luz se enciende. Pero realmente detrás de esa realidad hay todo un esfuerzo de la ingeniería y de la gestión que permite convertir eso, una realidad compleja, en un milagro cotidiano. Y yo ahí casi os haría una pregunta, me vais a permitir que invierta un pelín los roles, porque detrás del enchufe hay, como os decía, un montón de infraestructuras. ¿Tenéis idea de qué longitud de cables eléctricos hay en España? Yo no sé, pero hicimos un programa sobre Talgo y en un vagón eran 15 kilómetros de cables, o sea que no me quiero imaginar, pues millones mira, y millones. Para que no se os olvide la cifra ni a los oyentes, más de 1 millón. Es decir, el equivalente a ir a la Luna y volver, y todavía sobraría unos cuantos cientos de miles de kilómetros. Entonces, bueno, pues como tú decías, esto es una infraestructura que se ha venido construyendo a lo largo de más de 100 años y que, lógicamente, el desarrollo de las nuevas tecnologías nos permite gestionarlo de una manera distinta y más eficiente. Y en eso consiste precisamente el concepto de las redes inteligentes, en evolucionar la gestión de esta infraestructura incorporándole todo el potencial que en estos momentos nos ofrece la tecnología. Las tecnologías de la comunicación, de la información, de la automatización, y eso nos permite también abrir nuevas posibilidades de utilización de las redes, que en sus últimas millas históricamente han sido, bueno, pues unidireccionales. Nosotros le entregamos la energía al consumidor. Con esta nueva concepción se abre unas posibilidades de utilización mucho más bidireccionales, más ricas y más activas por parte de los consumidores. Ese es, por resumirlo, el concepto de las redes inteligentes. O sea, ventajas concretas para el cliente, sobre todo más potencia, ¿no? Esto que ha dicho. Bueno, pues yo creo que lo que da es más calidad, más eficiencia y más versatilidad. A nivel de un usuario, de un cliente individual, pues evidentemente el tener una gestión más automatizada y más controlada se traduce en una mayor calidad del servicio, que ya es muy bueno, porque la luz, la verdad es que en España no se va casi nunca, y luego permite agilizar determinadas gestiones muchísimo, un poco como hablábamos antes con la administración electrónica.
Hay veces que para realizar determinadas operaciones es necesario que nosotros desplacemos hoy en día un técnico al domicilio o por lo menos a la vivienda, al edificio donde residen los clientes. Con este nuevo concepto que estamos hablando, todas esas operaciones de alta de nuevos suministros, baja, cambios de potencia contratada, que ahora requieren un desplazamiento de un técnico, se van a poder realizar, ya se pueden realizar, de hecho, a distancia simplemente pues, de forma electrónica. Y eso, sin ninguna duda, pues agiliza las cosas y ofrece mucha mayor eficiencia y comodidad al usuario. Y luego yo creo que hay un tercer beneficio que no se ve más que de forma agregada y global, y lo comentábamos antes en el debate del programa, y es que todo este movimiento bueno, pues está cambiando de alguna manera a nivel del mundo entero la forma de entender la gestión de los sistemas energéticos y en concreto de los eléctricos, y eso abre unas posibilidades de mercado muy importantes. Se cifra el tamaño económico de este mercado en los próximos 10 años del orden de 700 u 800.000 millones de euros. Bueno, evidentemente aquellas empresas, aquellas industrias, aquellos centros tecnológicos, aquellos países, en definitiva, que sean capaces de generar conocimiento y de generar servicios, productos, elementos de valor añadido, pues podrán optar a una parte de este desarrollo económico. Y yo personalmente estoy convencida de que con las capacidades que existen en el sector industrial y tecnológico en España, esta oportunidad es una oportunidad real de generar riqueza y de generar empleo. Bueno, y son indispensables estas redes eléctricas inteligentes para cumplir con el objetivo 20-20-20 de la Unión Europea. Pues desde mi punto de vista, claramente sí. El objetivo 20-20-20 de la Unión Europea, bueno, pues por comentar muy rápidamente lo que es para aquellos oyentes que a lo mejor estén menos familiarizados con ellos, es un objetivo estratégico que se marcó la Unión Europea de tener en el año 2020 una mejora del 20% en la eficiencia energética, una reducción del 20% de la emisión de gases de efecto invernadero y alcanzar una contribución del 20% de las energías renovables en el consumo de energía. Últimamente se está hablando de un cuarto 20, que va un poco en la línea que comentaba hace un momento, que es aprovechar todas las actuaciones de tipo económico en general, industrial, tecnológico, que se tienen que desarrollar para hacer que el sector industrial contribuya a la economía europea en un 20%. Con lo cual, bueno, pues eso evidentemente genera posibilidades de crecimiento de empleo y además en sectores de valor añadido, que es hacia donde se está enfocando la Unión Europea. Yo creo que con lo que he dicho antes de en qué consiste sucintamente todo este proceso de transformación, pues está claro que contribuye en todas y cada una de las 4 claves que he dicho, porque permite mejorar la eficiencia energética y en general la eficiencia en la gestión de las redes y de la energía, permite integrar las energías renovables en la red sin tener problemas de calidad y de bueno, pues problemas técnicos, digamos. Permite, por lo tanto, mejorar la sostenibilidad ambiental, disminuir el consumo de energías fósiles y la dependencia energética exterior de la Unión Europea, y permite contribuir a crear una economía del conocimiento y un desarrollo industrial del tipo que entendemos que tiene que ser el que constituya las bases del desarrollo económico en un entorno como es el europeo y en concreto en nuestro país. O sea que yo creo que sí, es un sector, un ejemplo paradigmático de qué es lo que hay que hacer para cumplir con el 20-20-20. Bueno, ¿y qué papel juega en todo esto y sobre todo para el consumidor el contador inteligente? Bueno, pues quizá por decirlo de una manera sencilla, el contador inteligente es la ventana o el equipo a través del cual el cliente se conecta con todo este mundo que, como decía antes, como está detrás del enchufe y además no se ve por las calles porque las infraestructuras están muy escondiditas y muy mimetizadas con el entorno,
pues constituye al final el punto de intercambio donde el cliente se relaciona con el sistema energético. El contador siempre ha sido, desde que se empezó a vender energía, un elemento que vale para una transacción económica, para soportar el pago que el usuario tiene que hacer por un producto que se le sirve. Yo creo que el nuevo contador inteligente, a esta función que es la tradicional, le añade unas posibilidades de generar información, y la información al final es conocimiento del propio comportamiento, son posibilidades de gestión y de eficiencia, como antes hablaban mis compañeros de mesa y de programa, que en ese sentido pues enriquece muchísimo las capacidades de utilización y de gestión energética en un sentido amplio que pueden hacer los clientes. Bueno, y vamos a hablar del coche eléctrico. ¿En qué medida las redes eléctricas inteligentes van a facilitar la incorporación del vehículo eléctrico en nuestras calles y en el uso de nuestros ciudadanos? Bueno, el vehículo eléctrico yo creo que es una realidad que se está empezando a plantear ahora de una manera que la gente ve como más próxima, pero realmente una curiosidad. El primer vehículo que existió, los primeros vehículos antes de que existieran los coches que luego popularizó Henry Ford en Estados Unidos de explosión a principios del siglo XX, eran coches eléctricos. Y la movilidad eléctrica es algo que lo vemos todos los días, sin más que bajar a las estaciones de metro. Buena parte de los transportes públicos están electrificados. Yo creo que el vehículo eléctrico es mucho más que el coche eléctrico. Ya lo estamos empezando a ver en muchas ciudades españolas, bicicletas eléctricas, motocicletas. Yo creo que es un concepto que se irá desarrollando como realidad básicamente urbana y para un transporte de distancias cortas. Y en ese sentido, las redes eléctricas deben estar preparadas para poder gestionar una carga que, a diferencia de otras clásicas, es una carga que es móvil. Y por otro lado, en un volumen, digamos, de consumo eléctrico, no es una carga que sea sustancialmente distinta de otros electrodomésticos, pero sí desde el punto de vista de que al fin y al cabo tiene un almacenamiento eléctrico en el propio vehículo, y eso ofrece unas posibilidades de bidireccionalidad y de almacenamiento de la electricidad que no existen en los usos convencionales de los electrodomésticos normales. Entonces, digamos que las redes lo que tienen que estar es preparadas para viabilizar, cuando todo este fenómeno se vaya convirtiendo en masivo, generalizar la utilización de este tipo de vehículos, de la misma manera que hemos viabilizado el transporte público eléctrico, que, como digo, es una realidad cotidiana. Quizá no quede tanto, ¿no?, para que se generalicen el uso de estos vehículos. Eso lo veremos. Eso es una... Lo vamos a ir viendo. Lo iremos viendo. Bicicletas eléctricas en Madrid ya están, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ya sabe, Blanca, que este programa mira hacia dentro de España, pero sobre todo hacia afuera. ¿Cuál es el papel de las empresas españolas en el desarrollo de las smart grids en Europa? Bueno, pues yo creo que podemos decir sin pecar, sin faltar a la verdad, que las empresas españolas tienen un papel de liderazgo dentro de este proceso de transformación de las redes eléctricas. Mira, la Unión Europea articula su política tecnológico-energética a través de un instrumento que es el Plan Estratégico en Tecnologías Energéticas, el SET Plan, de los cuales, o plan estratégico que tiene 6 líneas principales, una de las cuales es precisamente la Iniciativa Europea de Redes Eléctricas. Dentro de esta iniciativa se están promoviendo a nivel europeo el desarrollo de toda una serie de proyectos de demostración y de iniciativas tecnológicas en las cuales están participando de forma muy activa las empresas españolas, tanto las empresas del sector utility como las empresas industriales, como centros tecnológicos de referencia, que los tenemos, y los tenemos muy buenos en nuestro país. Entonces yo diría, y esto es algo que es poco conocido y que quizás rompe los tópicos, que en este ámbito en España somos francamente buenos y estamos exportando conocimiento
no solo tecnológico, sino de gestión y de aplicación de la tecnología a la prestación de servicios y a la gestión de infraestructuras. Yo creo que, sinceramente, esto es un campo donde se puede presumir de la marca Made in Spain. Bueno, y cuéntenos en qué consiste el proyecto PRICE o PRICE. Mira, el proyecto PRICE es un proyecto muy ambicioso que consiste en la automatización, en la incorporación de tecnología en la red eléctrica del corredor de Henares, el ámbito geográfico que se engloba bajo esta denominación, básicamente todo el eje urbano entre Madrid y Guadalajara, a los dos lados de la carretera de la A2. En este entorno se está procediendo a sustituir todos los contadores por contadores inteligentes. Aproximadamente 500.000 de personas viven en este entorno urbano, y se está procediendo también a automatizar y a digitalizar la red eléctrica, actuando pues sobre del orden de 2.000 instalaciones de distribución con sus correspondientes circuitos eléctricos. Este es un proyecto que se lanzó hace ya 2 años. Es un proyecto con un presupuesto de más de 34 millones de euros, donde participan 26 empresas y centros tecnológicos. Lo lidera Gas Natural Fenosa junto con otra compañía, junto con Iberdrola. Y pues el objetivo, como decía, es probar por la vía de la demostración práctica el valor de este nuevo concepto de redes en un entorno urbano amplio, como es toda esta zona urbana de 500.000 de personas entre Madrid y Guadalajara. ¿Es el proyecto más ambicioso de estas características en toda Europa? Sin ninguna duda. Sin ninguna pues duda. No, y se me ha olvidado comentar también, es un proyecto que desde el primer momento ha contado con el apoyo de las instituciones y de la Administración española. Está auspiciado por el programa Impacto que promueve el Ministerio de Economía, la Secretaría de Estado de Innovación, y en ese sentido es un auténtico proyecto de bandera que hemos presentado y hemos trasladado pues a nivel europeo, y que está siendo desde luego observado, y la experiencia que estamos obteniendo está siendo intercambiada y diseminada a través de las organizaciones que a este fin tiene la Unión Europea. Yo creo que es un proyecto francamente bonito y representativo. Pero además de lo que se puede hacer. Además de este proyecto de PRICE, en Europa también cuentan con otros 2, el DISCEN y el iGreen Grid. Díganos brevemente en qué consiste. Bueno, pues son 2 proyectos, también en este caso que cuentan no solamente con el apoyo, como decía, del Ministerio de Economía español, sino también de la Unión Europea a través del 7º Programa Marco, que es el instrumento que la Unión Europea hasta este año tenía articulado para la promoción de proyectos de tipo tecnológico. Y son 2 proyectos donde participan empresas, en este caso de primer nivel europeo, grandes multinacionales, como la empresa eléctrica de referencia francesa, Electricité de France, la empresa italiana Enel, la empresa alemana RWE, empresas escocesas, austríacas, suecas, centros tecnológicos, como decía, de primer nivel español, como puede ser Tecnalia. Y en ambos proyectos lo que se está persiguiendo, en el primero de ellos, en el proyecto DISCERN, precisamente se intenta diseñar un marco común donde se pruebe un concepto que antes hablábamos, que era la interoperabilidad y la capacidad de que en las redes se integre todo tipo de equipos y de elementos de generación y de consumo, y eso es precisamente lo que persigue demostrar y testar de una manera amplia este proyecto. Y por otro lado, el proyecto, este era el iGreen Grid, perdón, y el DISCERN lo que persigue es, bueno, al final el movimiento de introducir inteligencia
en cualquier entorno, en las ciudades, en las redes, en cualquier elemento a gestionar, lo que debe perseguir, como yo decía antes, es incrementar la eficiencia, la eficacia y permitir una gestión inteligente. Y para eso la tecnología también está disponible. En estos momentos la movilidad, los elementos smart son casi de uso común. El tema es cómo los maridamos, como el buen vino con la buena comida, en la proporción justa y de una manera adecuada. Bueno, pues este proyecto lo que persigue es eso, cómo mezclamos la tecnología digital con una tecnología clásica como es el de las redes eléctricas, de una manera que este maridaje resulte óptimo en términos de resultado obtenido, de calidad, de prestaciones a los clientes frente a lo que cuesta. Bueno, pues no estamos nada mal situados. Blanca Losada, directora de distribución de electricidad en España de gas natural Fenosa y presidenta de Futurred, que engloba unas 100 empresas. Muchas gracias por atendernos aquí en Made in Spain. Muchísimas gracias a vosotras.